comenzamos una nueva emisión de Sana que Sana, haciendo un recorrido por todo nuestro organismo, por nuestra salud física, por nuestra salud mental, y este par de invitados se han convertido en referentes cuando de la salud de la columna vertebral hay que hablar. Me salió en verso. El doctor Nicolás Felipe Sanín es ortopedista, Sebastián Botero es fisioterapeuta, y a ambos les damos una cordial bienvenida, comenzando este mes de mayo en Sana que Sana. Bienvenido, doctor Nicolás, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, comenzando el mes muy bien. Claro que sí. Y mi querido Sebastián. Doctora Olga, muy bien por acá, feliz de acompañarlos otra vez y hablar de salud, que es lo que nos interesa. Si yo, por ejemplo, tuviera una hernia discal, ¿estaría sentado de una manera distinta o no necesariamente, o me estaría quejando mucho? Eso es bien molesto, doctor Nicolás. Sí, supremamente molesto. Es una entidad pues, muy frecuente, más o menos del grupo de los 20 a los 50 años, las hernias discales, y el paciente no halla posición. Si está sentado está incómodo, se está moviendo, si se para le duele, si tose le duele, si va a hacer algún esfuerzo le duele, y es un dolor que pueden hacer en la columna lumbar y se irradia por toda la extremidad inferior. Inicialmente puede comenzar con lumbalgia, dolor lumbar, y después ya focalizarse como ciática. Si es de 20 a 50 todavía no clasifica, menor de 20. Muy bien, a nuestros televidentes les decimos que tenemos hoy nuevamente nuestra línea de WhatsApp. Debo mirar los mensajitos aquí, no vayan a pensar que la presentadora es distraída porque está chateando, sino porque no va a recibir los mensajes de ustedes allí, sino aquí en el celular. Abrimos nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560, 305-316-6560. Si tienen inquietudes con relación a nuestro tema de hoy, que son las hernias discales, aquí las podemos resolver con nuestros expertos, y también si tienen algún aporte que darnos con relación al tema, muy bienvenido. Bueno, hablábamos antes del programa, doctor Nicolás, es muy diferente hablar de hernia discal a hernia inguinal, a hernia umbilical. Empecemos explicando por qué es tan diferente el asunto, y hoy nos vamos a centrar en hernia discal. Sí, las hernias discales se producen, y voy a valerme de este modelo que está muy interesante, por lesión de los discos intervertebrales. ¿Qué son los? Esta cosita aquí amarillita que estoy señalando con mi dedo es el disco intervertebral, y él actúa como un amortiguador hidráulico, ¿sí? Tiene un anillo fibroso que lo cubre, y en el centro lo que llamamos el núcleo pulposo. Esto es eminentemente hidráulico y él se mantiene bien hidratado. Con los años el disco se va deshidratando y el anillo fibroso que contiene se va fisurando, ¿sí? Y entonces a través de esa fisurita puede salir el núcleo pulposo, que es esto rojito que estamos viendo acá, y entonces comprime la raíz, y es lo que produce la famosa ciática. La compresión puede ser mecánica, porque el núcleo pulposo, que es el centro del disco, el centro del amortiguador, sale y comprime la raíz, o simplemente por irritación química. Se producen unas enzimas, ¿sí? Que son unas enzimas inflamatorias que inflaman la raíz, sin necesidad de estar directamente presionando la raíz. Por medios químicos también se produce la ciática. Entonces, esta lesión en la columna lumbar es muy frecuente. Se dice que más o menos el 2% de la población mundial ha sufrido alguna vez en su vida hernias de disco intervertebral, ¿no? Y los síntomas duran más o menos de 3 a 6 semanas en la mayoría de estos pacientes. Perfecto. Un porcentaje muy pequeño sigue enfermo, y entonces estos ya son casos especiales, pero la mayoría pues salen con un tratamiento médico. El lugar más frecuente de presentación es entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, siguiendo por la quinta vértebra lumbar y la primera sacra. Este es el lugar de más frecuencia, más o menos el 67% de los casos es a este nivel. Perfecto. Sebastián, el doctor dice que con los años empiezan a presentar ese tipo de situaciones. Pero a los 20 años, o sea, ¿por qué empieza de alguna manera a presentarse este tipo de problemáticas en nuestra columna desde una edad tan joven? Bueno, Olga, mira, hay varias variables que entran a jugar ahí. El doctor también lo decía, la parte biomecánica, la parte de movimientos, esfuerzos, actividades de la vida diaria, que a veces desde edades tempranas empezamos a hacer,
y no lo tenemos controlado. Entonces, voy a poner un ejemplo, me llegó un paciente de 30 años y estaba con 2 hernias discales porque practicaba muchos deportes extremos desde los 15, 16 años. Entonces uno piensa que es muy poco, pero eso va sumando, cargándole estrés a la columna, malos movimientos, mal calzado, se suman un montón de variables, mal sentado, como tú me decías ahora. Entonces depende del trabajo, la labor que cada persona haga día a día. Hay personas que su labor diaria es cargar cosas pesadas, entonces toda esa carga va ¿a dónde? A la columna. Hay personas que su labor diaria es en una fábrica o en una producción y todo el día está de pie. Entonces, si hacemos una multiplicación ahí matemática, el peso de una persona multiplicado por las horas que está de pie, todo eso va a ir a la parte donde recarga más el peso del cuerpo, que es la parte lumbar. He escuchado por ahí, doctor Nicolás, que los embarazos también pueden ser originar un tipo de hernia, ¿o no? Pero no es tan frecuente, no es tan frecuente. En realidad sí hay un sobrepeso, pero ese mismo sobrepeso hace que la persona esté en reposo y más al final del embarazo, que se puede producir, sí. Generalmente las hernias agudas a la edad de los 20, entre los 20 y los 30, como lo decía Sebastián, es por esfuerzos o sobreesfuerzos, ¿no es cierto? Deportistas de alto rendimiento, bailarines, todos que presentan hernias agudas muy ruidosas, muy ruidosas. Ya después de los 30 ya viene el proceso degenerativo del disco, que es este anillo fibroso. Ese anillo fibroso se va fisurando y permite la salida del núcleo pulposo, ¿sí? Y entonces tiene varias presentaciones, porque el núcleo pulposo simplemente se protruye, es decir, es contenido todavía por el anillo fibroso, sobresale pero no se sale del todo, ¿sí? O se extruye, es decir, ya se salió del límite del anillo fibroso, o se secuestra. Se secuestra es cuando se va o para arriba o para abajo a través del canal, que son casos muy ruidosos. Perfecto. Sebastián, hablamos aquí en Sana que Sana, una de las banderitas de campaña nuestra, de los caballitos de batalla, es que la gente haga deporte, que la gente haga actividad física, pero con cuidado, porque dentro de tu consulta como fisioterapeuta pasa mucho que llegan personas supremamente saludables, porque tienen un estilo de vida saludable, con deporte fuerte, pero con hernias. ¿Qué pasó con ellas? ¿No supieron hacerlo bien? ¿No los guiaron bien? ¿Abusaron un poco? ¿Qué es lo que pasa? Pues Olgui, mira, ahí hay muchos casos pues diferentes. Lo normal y la mayoría de los casos es lo que tú dices. De pronto son deportistas o personas que, aunque hacen un deporte bien dirigido y sano y todo, se sobreesfuerzan mucho, se sobrecargan. Entonces vemos mucho en la consulta que hay deportistas que, así sean deportistas de alto rendimiento o no de alto rendimiento, pero que les gusta mucho el ejercicio, finalmente hay deportistas que tienen desbalances musculares. ¿Qué significa un desbalance muscular? Y lo vemos mucho de pronto en las personas que van mucho al gimnasio, que les gusta hacer pesas, que se dedican mucho a trabajar ciertos músculos, ciertas partes del cuerpo, pero otras no. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay fisiculturistas que trabajan mucho la parte de bíceps, tríceps, pecho, espalda, alta, y son como un triángulo. Pero finalmente uno va a ver, y claro, son como un triángulo, efectivamente. Claro, es cuerpo de triángulo. Los visualicé. Cierto. Y trabajan mucho las abdominales, pero estéticamente, para que se rayen y para que sean marcadas. Pero uno va a ver y tienen muy mala fuerza o muy mala parte postural y no trabajan el fortalecimiento de los músculos lumbares, paravertebrales y posteriores pues, de la espalda, entonces crea un desbalance muscular. Hazte de cuenta que el cuerpo es como una balanza y si uno de los dos lados está más cargado que el otro, se va a desbalancear y ahí empiezan biomecánicamente a hacerme unos temas de cadenas musculares, de que se jalan articulaciones de un lado para el otro y finalmente nos termina dando todas estas entidades. Muy bien, tenemos bastantes inquietudes para ambos en el 305-316-6560. Hoy estamos en Enhorabuena, perdón, en Sana que Sana, tengo una regresión. Antes presentaba un programa que se llamaba Enhorabuena. Hoy estamos en Sana que Sana hablando de la salud de nuestra columna vertebral porque estamos hablando de las hernias discales. Aquí va una pregunta, vamos a ver. Hola, buenos días, mi nombre es Luz Dari Moncada. Pregunto, después de una cirugía discal,
¿Cuánto dura la recuperación? Empezamos a hablar el tema porque ahorita una de las preguntas era, Claro. ¿todas las hernias discales merecen cirugía, primero fisioterapia o qué? Vamos abordándolo, pero si le parece, respondamos sobre la cirugía, ¿no? ¿Cuánto Sí. dura la recuperación? Sí, la primera anotación es que muy pocos pacientes llegan a cirugía. Como Ok. les decía, pues el 2% de la población hace hernias de disco. De ese 2% tienen dolor hasta por 6 semanas, un 10 a un 25% de la población. Y ya queda un porcentaje muy pequeño, que son pacientes que siguen con el dolor, que es un dolor que es entumecimiento, parestesias e inclusive trastorno ¿Qué es neurológico. parestesia, doc? Es una sensación disestésica. Sí, es una sensación. ¿Qué es parestesia y qué es una sí, es una sensación sensación. El nervio, al ser comprimido, transmite impulsos sensitivos, ¿no es Uy, cierto? sí, sí, sí. Y entonces, que es un dolor como urente, quemante, profundo, sí, en la extremidad. Ok. O presentan déficit neurológico, es decir, van perdiendo la fuerza en la extremidad. Esos Pero podrían, ese ya es lo mínimo. un porcentaje muy pequeño de casos, que esos son los que van a cirugía. Entonces, ¿de qué depende la recuperación que nos hace la pregunta Sí. concreta? Hombre, los primeros días después de una cirugía de estas hay que tener un reposo relativo, ¿sí? Cada médico tiene su forma de manejar sus pacientes de acuerdo a los hallazgos que tiene el médico en cirugía y de acuerdo a cada paciente. Pero en términos generales, un paciente a las 6 semanas después de una cirugía de estas y comenzar con todo su proceso de rehabilitación, el paciente ya está en muy buenas condiciones, en su gran mayoría de casos. Y entonces ese otro gran porcentaje que no es susceptible de cirugía se va para las manos de Sebastián. ¿Cómo es eso? Claro que sí, entonces obviamente pues pasa por un proceso médico con su parte de medicamentos, recomendaciones, todo esto, y al mismo tiempo paralelamente vamos haciendo un tratamiento con fisioterapia. En el tratamiento con fisioterapia hacemos varias cosas o tratamos varios objetivos. Uno de los principales es el dolor, porque finalmente, aunque el paciente también está con el manejo médico, también en fisioterapia tenemos unos muy buenos equipos o unas muy buenas ayudas, herramientas para manejar el dolor. Entonces hacemos un manejo de dolor por medio de equipos como ultrasonido, TENS, que es un equipo que da corrientica. Ahora lo que está más avanzado es el láser, el manejo con láser para manejo de dolores agudos y crónicos. Entonces eso es lo último que estamos manejando para dolor, que obviamente pues disminuye el tiempo de ese dolor y la inflamación y mejora el proceso de recuperación también, porque inclusive también hace que mejore la cicatrización y recuperación de tejidos. También le podemos recomendar hidroterapia, porque la hidroterapia, al hacer unos ejercicios específicos en el agua, en la piscina, hace que disminuya el peso del cuerpo y que sea más fácil hacer los ejercicios. Y en algunas piscinas pues, que son climatizadas y que tienen sus cositas especiales, pues ya también va desinflamando y va relajando más esa zona del cuerpo. ¿Listo? Perfecto. Más preguntitas al Perfecto. 305-316-6560. Buenos días, mi nombre es Viviana. Muy buenos días para ti, Viviana. Quiero hacerle una pregunta a uno de los médicos invitados. A mí me diagnosticaron desgaste en la columna. Es como para usted. Llevo días con un dolor desde la cadera hasta el pie. Es un dolor muy intenso que no puedo dormir. Quisiera saber si por mi problema... quiera saber si esto es un síntoma de hernia lumbar. Muchas gracias. Dios te bendiga, Viviana. Entonces, desgaste de la columna fue diagnosticado y ahorita lleva varios días con dolor desde la cadera hasta el pie y pregunta que si de pronto se puede relacionar con una hernia, siempre haciendo la claridad que esta no es una consulta, es imposible, sino una guía con relación a tu inquietud. Pero la podemos orientar. Entonces, ya cuando hay cambios degenerativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El disco joven es un disco que está muy hidratado, tiene su altura conservada, ¿sí? Y su anillo fibroso es íntegro, ¿no? Con los cambios degenerativos a través del tiempo, como esto es un amortiguador que permanentemente está funcionando, los discos van perdiendo altura, se van deshidratando. De hecho, todas las personas perdemos altura con los años, y es por eso, Sí. porque la multitud de discos que tiene en la columna, No me voy a todos se desaparecer. van deshidratando. Entonces, al perder altura el disco, la raíz sale por un agujero que se llama el agujero de conjugación aquí, y entonces la raíz solamente por esa pérdida de altura
se puede también comprimir. Entonces hay muchos fenómenos, como tú lo decías, que a través de esto nosotros no podemos dar pues como una idea que sea pues absoluta, pero esa es una de las causas de la degeneración. Entonces, ¿qué pasa? Al degenerarse el disco se va fisurando y lógicamente el núcleo pulposo que está contenido en ese anillo fibroso sale, como lo vemos aquí, sale y comprime la raíz. El dolor que ella relata, dolor ciático, es característico porque al comprimirse la raíz baja un dolor que baja desde la región lumbar o desde la región glútea y se va por toda la cara posterior de la pierna hasta el pie. Ya nosotros en el examen del paciente y por lo que el paciente nos dice podemos determinar cuál es el nivel, si es L5, S1, L4, L5, y entonces ya nosotros tenemos nuestras mañitas, diríamos, ¿no es cierto? O sea tomamos los reflejos, medimos la fuerza del extensor del alus, le decimos al paciente que se pare en punta de pies, le decimos descríbame por dónde le baja el dolor, y entonces ya nosotros estamos orientados a hacer nuestras maniobras en el examen físico y en la historia y ya podemos hacer el diagnóstico y tenemos las ayudas diagnósticas también, porque es fundamental ante la sospecha de nosotros ver que un paciente ya mucho tiempo enfermo, todas estas cosas, ¿no? Pedir una resonancia nuclear magnética que nos va a aclarar el diagnóstico. O sea, que consulte. Claro, que consulte. Pero en la gran mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, el tratamiento es ortopédico, tratamiento médico y vamos de la mano con el fisioterapeuta. Sebastián, ¿y si una persona se acostumbra a ese dolor, se hace el loco, no se lo trata, aparte del que me imagino que el dolor va aumentando, ¿qué más le puede pasar? Esas hernias, ¿hasta dónde pueden llegar con relación a nuestra salud? Claro que sí. Si no se frenan o no se atiende. Bueno, una de las invitaciones es lo que tú decías ahorita, pues aparte de la salud es la prevención. Y aparte de la prevención es no aguantarse las cosas. El cuerpo finalmente es una máquina muy sabia y el cuerpo nos va mandando señales. Entonces, como cuando nos da fiebre es porque algo no está bien en el cuerpo, ¿cierto? Todas estas sensaciones que el cuerpo manda, en este caso la columna, que es como el centro, el eje neuronal pues, y nervioso de nuestro cuerpo, nos va mandando todas esas señales, como decía ahorita el doctor Saniel, calambres, corrientazos, parestesias, adormecimiento, hormigueos, cosquilleos. Esa es la parte sensitiva de los nervios. Pero como también decíamos ahorita, también tiene una parte, un componente motor, que es el movimiento. Entonces, por mucho que una persona se quiera aguantar el dolor o tome pastillas o lo que sea para aguantarse el dolor, posiblemente va a llegar un momento en que ya no sea solo el dolor, sino que también nos afecte la parte motora, la parte motriz. Entonces va a haber debilidad, va a haber pérdida de fuerza. Como estamos hablando de la parte baja de la espalda dorsal, lumbar, esa es la parte que nos afecta el tren inferior, las piernas. Entonces posiblemente son personas que a lo largo del camino van a estar caminando y se van a tropezar, van a sentir que no caminan bien, que se les va la fuerza y es muy peligroso, muy riesgoso porque se puede caer en cualquier momento. Si estamos en la calle, yo he tenido pacientes que van caminando y en la calle no les responden las piernas, se caen y tuvieron un accidente mayor. Entonces la recomendación es no aguantarse, no dejar pasar las cosas, sino cogerla a tiempo con un buen tratamiento médico y con un buen tratamiento de fisioterapia. El paciente que no es apto para cirugía puede vivir tranquilamente. Por ejemplo, mi mamá lleva más de 6 años con 3, 4 problemas de columna y con un buen manejo no le molesta y puede hacer sus cosas del día a día. ¿Qué tal que no? En casa de Herrero, ¿hasta dónde pasa? Ella está bien asesoradita. Y les cuento una experiencia. Uno puede coger una hernia en un paciente, inclusive una gran hernia, y verla en la resonancia y es muy ruidosa clínicamente. Y con un buen manejo médico, supervisada, controlada, todo eso, esa hernia se va reabsorbiendo. En los controles que hace uno posteriormente, ese rojito se va reabsorbiendo, desaparece la hernia. Por eso ya se dejan casos muy reservados para cirugía. Vamos a ver las imagencitas que usted nos mandó, ¿le parece, Doc? Sí, cómo no. Para que sigamos siendo un poquito pedagogos con este tema. Esa, por ejemplo, ¿de qué se trata si quiere separado? Esta imagen es muy interesante, ¿sí? Y entonces sabemos que en todo el centro está el núcleo pulposo, ¿no? Del disco, la estructura amarillita que les mostré acá, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Sale el núcleo, que es una bolita, y sale aquí, se sitúa aquí, a la salida de la raíz, que es aquí. Entonces eso sería lo rojito que vemos acá. Sí, señor, esa es
la hernia, esta es la hernia. Perfecto. Sí, el núcleo pulposo, comprime la raíz. Estos son cortes hechos en este sentido, ¿no? Exacto. Yo para explicar, claro, una de las virtudes de la tomografía o de la resonancia es que nos hacen cortes, como hágase de cuenta usted partiendo una piña en rebanadas, ¿no? Ajá. No estamos partiendo al cristiano, ¿no? Pero sí lo estamos viendo. Ajá. Esta es la típica irradiación De pronto del lo dolor que nos decía ciático la que produce televidente ahorita. la hernia, sí. Ese es el típico dolor, es un dolor Va desde aquí. que a veces empieza en la espalda y ya después empieza y se viene por la región irradia. glútea, cara posterior del muslo y cara anterolateral de la pierna, que es el más frecuente, ¿no? Que es el disco L5-S1, que es este de acá. Perfecto. Que es el que más frecuentemente ¿Y esta se otra compromete. imagencita? Estas son las mañitas que hablábamos al examen, ¿no es cierto? Ajá. Que entonces yo, para la raíz L4, que es en este punto, ¿no es cierto? Este es el disco L5-S1, L4, L5, L3, L4, ¿no es cierto? Que es el 5%, es muy poquito ahí. Como les decía, es más frecuente a este nivel, en el nivel L4, L5. Entonces yo tomo el reflejo, ¿sí? Yo veo que el paciente tiene dificultad para elevar el tobillo, ¿no es cierto? Le tomo el reflejo rotuliano y no lo tiene, ¿no es cierto? Entonces, y tiene alteración aquí de la sensibilidad. Entonces yo ya sé, ese es el nivel, ¿no es cierto? Vamos en el más frecuente, que es aquí L5-S1. Sí, yo veo que el paciente le va a extender el dedo gordo del pie, pásame la imagen anterior, porfa. Y el paciente tiene debilidad para extender el dedo gordo del pie, ¿no es cierto? Y yo veo entonces dónde se me está yendo la irradiación del dolor, capto eso. Lo mismo S1, entonces tengo el reflejo aquiliano, si me falta yo digo está muy relacionado al L5-S1 y sé también que el paciente no es capaz de pararse en punta de pies, tiene debilidad, ¿no es cierto?, para hacer eso, y veo también el dermatoma S1, entonces uno con sola clínica ya uno va muy orientado. Perfecto. Muy bien. Seguimos hoy en Sana que Sana hablando sobre hernias discales. Tenemos una invitación bien bonita para dentro de unos días, relacionado con el aniversario de Medicáncer. Hacemos un pequeño paréntesis en nuestro tema y vamos con noticias Sana que Sana. Por aquí estoy revisando el celular, recuerden que no estoy chateando distraída, al contrario, estoy pendiente de sus mensajitos, hoy no tenemos la posibilidad de verlos en el monitor y hay bastantes inquietudes al 305-316-6560. Estamos hablando del manejo de las hernias discales. Y aquí va una pregunta. Buenas tardes, tengo 42 años. Quiero saber cómo se pueden prevenir las hernias discales. ¿Qué vitaminas o alimentos ayudan? Vamos en dos partes. Prevención de hernias discales tiene que ver mucho con cómo manejamos nuestra columna, Sebastián. Claro, eso empieza desde la prevención inicial, desde lo que hablamos ahorita, desde los niños, cómo cargan sus mochilas, cómo se sientan en el colegio, en el estudio, cómo hacen los deportes, cómo hacen los movimientos en su casa y ahí en todas las etapas de la vida. Lo más importante también, bueno, una cosa que no hemos hablado también es el sobrepeso. El sobrepeso pues finalmente es algo tan claro que si nuestro cuerpo está diseñado para cargar un peso según su altura y su edad y si estamos sobrepasando ese peso y estamos con sobrepeso, pues el cuerpo va a cargar, y en este caso la columna, va a cargar más del peso del que está diseñado. Entonces, siempre mantener un buen peso, limitar esos malos movimientos, esas malas posturas que estamos acostumbrados, entonces estar muy pendientes de eso. Hablemos de las malas posturas, mejor dicho, hablemos de las buenas posturas. Buenas posturas. Como de ciertos asuntos que sean bien cotidianos y que tú nos puedas recomendar para que tengamos bien puestecita nuestra columna. Listo. Una de las principales cosas es cómo nos sentamos, que siempre en el día a día estamos sentados en el trabajo, en la casa, en la oficina, todo. ¿Cómo estamos aquí los tres? Entonces, a ver, aquí estamos bien diagnostíquenos. sentados por ahora Sí. todos, sí. Pero nos damos cuenta que la gente se va como esparramando, como O así chorreando. como cuando yo pongo mucha atención y yo me voy para acá. Cuando Bueno, las entrevistas. ahí no está tan mal, pero lo que es más riesgoso es cuando la gente se va sentando no en la cadera, sino en la espalda. Entonces se va recostando todo ese peso en la columna, ¿listo? ¿Qué es lo más importante? Que el cuerpo siempre esté casi que en un ángulo recto en él. 90 grados. 90 grados. Ok. Exacto. Entonces, el cuerpo, la cadera siempre al fondo de la silla o sofá o en el elemento que estemos sentados, espalda derecha y las rodillas también tratar de que estén a 90 grados.
el carrizo, todo eso hace que las posturas se vayan perdiendo y se vayan deformando. Lo ideal entonces es siempre estar sentaditos como en un grado de 90 grados, que esté muy bien recostadita mi columna. Claro. Inclusive sí. la rodilla un poquito más alta que la cadera. Un poquito Es más una Por posición eso bien están ergonómica. los apoyapiés. Aquí, por Bien, ejemplo, en la bien oficina ergonómica, nos tienen sí. apoyapiés. Eso es lo indicado, ¿verdad? Claro. Perfecto. Eso en cuanto a la manera de sentarse. Eso ¿Qué a más? sentarse. De igual forma, los pacientes y las personas se van a dar cuenta que es muy difícil mantener una postura correcta y erguida por mucho tiempo. Y ahí es donde entra a jugar lo que hablamos ahorita, el desbalance muscular o la debilidad muscular en algunos grupos musculares. Entonces ahí combina el ejercicio, el deporte, la salud física, porque si tenemos músculos posturales más fuertes, pues las posturas van a ser mucho mejores y se van a sostener por mucho más tiempo. ¿Listo? Lo segundo es también lo que manejamos en salud ocupacional y salud laboral, son las pausas activas. Y no solo es en la parte laboral, también en la casa, en cualquier parte donde estemos. Hay gente que piensa que porque está un domingo, un festivo, todo el día acostado en una cama, entonces está descansando y está muy bien. Y finalmente una postura prolongada también nos puede causar estas Ya que incomodidades. mencionaste el asunto de la cama, Sí, señor. cuando tenemos las hernias de disco, las mejores posiciones para desinflamar esta raíz que está comprimida por la hernia es acostarse de lado en posición fetal, ¿sí? No acostarse boca abajo, ¿sí? Y si se van a acostar boca arriba, ponerse una almohada debajo de las rodillas o un cojín de esos triangulares. Súper. Y así se relaja la columna y disminuye la inflamación. De lado en posición fetal, Fetal. y no boca abajo. No boca abajo o boca arriba con un cojín triangular debajo de las rodillas. Perfecto. Con eso no se tensiona la raíz y disminuye la inflamación. Y es parte del tratamiento, porque fundamentalmente cuando tenemos un episodio de estos agudos, el paciente tiene que entrar en un reposo, idealmente unos días, 3, 4, 5 días. Perfecto. Sí, Y tiene que saber justamente cómo hacer bien Claro. hecho ese reposo. ¿Qué más de higiene postural, mi querido Bueno, Sebastián? higiene postural, ahorita también la forma en cómo nos paramos o nos levantamos de una silla o nos levantamos de la cama. A ver, La idea ¿cuál es? Siempre es tratar que todo el cuerpo haga un trabajo en conjunto, en masa, y que la fuerza no se vaya solo a la columna, a la espalda, ¿listo? Entonces, si estamos sentados, la idea es que si tenemos de dónde apoyarnos, ayudarnos con la fuerza de las piernas, pero también con la fuerza de si las aquí manos. tuviéramos entonces descansabrazos. Exactamente, Hacer- si los hay. Si no, pues igual donde estemos apoyados, donde tengamos un punto de apoyo, nos levantamos. ¿Listo? Para sentarnos debería ser igual. Al sentarnos no hacer toda la fuerza con la espalda, sino también Tener como un ayudarnos punto de apoyo. poquito. Oiga, le voy a poner a ensuciarse los pantalones. Y si estoy sentadita en el suelo, ¿cómo me debo levantar? Es que se me olvidó poner pantalones yo. En serio, la mejor posición es la del Buda. Pero ¿cómo se levanta uno? Es de ladito, ¿cierto? Si usted está en el suelo. La idea es. Me hiciste reír. La idea es cuando estamos en el suelo. Ah, lo logré. O sea, de pie. Lo logré. Bueno, o sea, de pie es no hacerlo como la gente, como se dice, como un resorte, como de una, sino como en pasos, como en movimientos en bloque, ¿listo? Entonces, para mí lo ideal y lo que se dice es irse volteando en rodillas, ayudando y ahí ya ponerse de pie. Perfecto. ¿Cierto? Cuando estamos en cama, lo que normalmente la gente hace es, está boca arriba, está acostada, y lo que hace es levantarse así derecho, como si fuera un resorte. Y toda esa fuerza, toda esa presión va a la zona lumbar. Más si sumamos que tenemos músculos débiles, entonces es el doble o el triple de esfuerzo para hacerlo. Entonces lo ideal siempre es, como dice el doctor Sanín, girarse de medio lado, en posición fetal, de ladito, y sacar los pies por el borde de la cama y ahí ya sentarse y ponerse de pie. Perfecto. Parte de la inquietud del televidente, también doctor Nicolás hablaba de que si las vitaminas o una buena alimentación sirven para mí prevenir. es fundamental una buena alimentación, una alimentación balanceada con sus vitaminas, proteínas, grasas, todo esto, no recargarle pues solamente carbohidratos o ir solamente para el extremo de las proteínas, no, se necesita una alimentación balanceada. Sabemos que la vitamina C es muy importante en la estructura de los tejidos, ¿no? En la estructura de los huesos sabemos que el calcio y la vitamina D3 es muy importante. Perfecto. Hay también ayudas como el colágeno. Hoy en día hay muchas ayudas y suplementos para
para la dieta, ¿no? Bien, otra pregunta. Buenos días, desearía saber si siempre que se enferma la ciática es porque se tiene una hernia discal. Esa pregunta estaba muy importante. No siempre que hay una ciática hay una hernia de disco. Vimos también el disco sin necesidad de herniarse, cómo el disco se procede, se va degenerando, entonces va disminuyendo de altura porque se va deshidratando. Y entonces entre vértebra y vértebra está el espaciador, que es el disco, pero si disminuye la altura del disco, por donde sale la raíz, que es este agujero redondo, que es el agujero de conjunción, por donde sale la raíz, se estrecha el lugar por donde sale. Y pueden aparecer osteofitos, ¿sí? Que son salientes óseas, y comprimen también la raíz. Pero todas estas cosas con un buen tratamiento salen, la gran mayoría, sin necesidad de cirugía. Perfecto. Ahí seguimos revisando las inquietudes que nos hacen nuestros televidentes y aquí va otra. Buen día, mi nombre es John Alexander Galvis. John, muy buenos días, qué rico que esté con nosotros. Mi consulta es de mi padre. Él fue diagnosticado con una hernia discal y según el diagnóstico clínico, oiga pues, presenta disminución de la altura y señal de intensidad de los espacios intervertebrales L4 y L5. Los únicos que entendieron fueron ustedes. Sí, y el lugar más común que le inventaba, que es el L4 y L5. Le consulto al doctor, ¿con este diagnóstico sería recomendable operar? Un abrazo, John Alexander. Como lo dijimos anteriormente, la gran mayoría de los casos son de manejo médico, ortopédico, vamos de la mano con el fisioterapeuta. Muy pocos casos llegan a cirugía y son casos muy seleccionados a los cuales se les ha hecho ya pues un screening muy claro. Perfecto. Ahí están entonces las respuestas. Tenemos este WhatsApp llenito de inquietudes. Ahorita cuando regresemos de nuestra segunda pausa para comerciales intentaremos abordar la mayoría de ellas. Ya regresamos hoy en Sana que Sana. Estamos juntos aprendiendo sobre prevención y tratamiento de las dolorosas hernias discales. Ya volvemos a Sana que Sana. Muy bien, seguimos hoy en Sana que Sana, estamos hablando sobre las hernias discales. Vamos a ver qué mensajitos nos podrían ayudar a responder nuestros televidentes. Bueno, este ya lo habíamos abordado. Bueno, vamos recapitulando el tema mientras yo voy escogiendo los mensajitos, porque es que hay tantos y no tengo gafas. Pero y entonces yo tengo aquí. Es complicado. Por acá me preguntan, a ver si me sirven las suyas. Preguntan internamente que si la quiropraxia es una buena solución. Yo tengo el siguiente concepto sobre la quiropraxia, ¿sí? Primero que todo, tiene que haber un diagnóstico preciso hecho por un especialista en el tema. ¿Sí? Una buena historia clínica, un buen examen físico y unas ayudas diagnósticas mínimas como una radiografía. Y ya el paciente tiene varias opciones, la fisioterapia, el quiropráctico, un quiropráctico bien especializado puede servirle, lógicamente, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Tiene que haber un diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque si un paciente presenta, pongamos, es un aneurisma de la aorta, ¿no es cierto? O que produce lumbalgia y puede producir ciática también, o tiene un compromiso del cuerpo vertebral por un tumor, y entonces él mismo, sin hacerse su diagnóstico, va a que le hagan quiropráctica, se va a empeorar posiblemente y va a terminar siendo un gran problema o una catástrofe. Por eso los pacientes, cuando van a acudir a un tratamiento, tienen que ir con un diagnóstico ya muy elaborado, buena historia clínica, buen examen físico hecho por un especialista y unas ayudas diagnósticas. Yo, con todo el respeto y en materia particular, yo me voy para el fisioterapeuta. A mí esas cosas me dan sustico, lo de la quiropraxia. Hola, buenos días. Quiero saber cuál es el examen para diagnosticar la hernia discal. Tengo 50 años, desde hace 20 sufro de dolor lumbar. Me han hecho rayos X y siempre salen bien. Entonces, siempre salen bien los rayos X, pero tiene mucho dolor lumbar. Claro, hay dos exámenes que ya son complementarios, teniendo la radiografía, y el uno es la electromiografía y velocidad de conducción, que nos va a señalar precisamente cuál de las raíces es la comprometida, ¿sí? Y está la resonancia nuclear magnética,
que es una ayuda de tecnología pues increíble, que nos va a mostrar, como vimos ahora, dónde está la hernia, en qué condiciones está el canal medular, cómo están los ligamentos de la columna, cómo están las articulaciones. Perfecto. Porque es que no solamente la compresión es por el disco herniado, sino por las diferentes estructuras que conforman la columna vertebral. Perfecto. El ligamento amarillo, las facetas. Muy bien, vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Es hora de recapitular y de concluir. Desde la fisioterapia, Sebastián, ¿qué podría recomendarle a nuestros televidentes con relación a las hernias discales? Claro que sí, Olga. Entonces, le recomendamos a todos los pacientes, primero, tener siempre un buen método de prevención en el cual el paciente y la persona en general siempre esté pendiente de cuáles son los movimientos que está haciendo. Hacer buenos movimientos, buenas posturas. Si se siente fatigado, si siente que la espalda, la columna le está molestando, es porque algo no está bien. Entonces, ahí también consultar con los especialistas para guiarlo y para que tenga un buen manejo. Y en la parte de fisioterapia, entonces siempre nosotros recomendamos primero hacer unos buenos estiramientos, que son unos estiramientos específicos que es muy difícil mostrarlo acá porque también depende del tipo de hernia, del tipo de manejo de cada paciente. Entonces son unos estiramientos específicos. La idea es continuar después de los estiramientos con la parte analgésica, lo que hablamos ahorita. Entonces hay muchas ayudas analgésicas, hay cojines calientes. Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, a los pacientes en la casa, pañitos de agua tibia con sal de Inglaterra, y toda la parte pues, de manejo de dolor. Y luego ya de eso, fortalecimiento para que la parte de los músculos posturales sea mucho más fuerte. Si es usted riguroso con su tratamiento, puede dejar a un lado ese molesto dolor. Total. Medio minutico desde la ortopedia, ¿qué nos diría el doctor Nicolás? Desde la ortopedia les digo que para mí lo más importante, como ya lo vimos, es que yo a través de una historia clínica bien hecha y un examen físico bien hecho, yo ya tengo más o menos una presunción diagnóstica. Y esta presunción diagnóstica yo puedo pedir unas ayudas, ¿sí? Como son la radiografía, la electromiografía y la resonancia magnética. Perfecto. La gran mayoría de las hernias discales se pueden manejar conservadoramente, ortopédicamente, con la ayuda del fisioterapeuta. Y contamos también con múltiples medicamentos que nos ayudan en la fase aguda a manejar esta situación. Perfecto, sí. Muy pocos casos llegan a la cirugía. ¿Cuáles llegan a la cirugía? Los pacientes que ya empiezan con una debilidad crónica, con un dolor intratable y llevan meses y meses y no se alivian. A veces sí hay que tenerlo pues en capilla para un procedimiento quirúrgico. ¿Cómo ven el panorama con relación a las hernias discales? Es esperanzador, es prevenible y es tratable. Al doctor Nicolás Felipe Sanino, ortopedista, muchas gracias por estar con nosotros. Y a nuestro querido Sebastián, nuestro fisioterapeuta invitado, gracias por estar aquí de nuevo enseñándonos sobre estos temas tan importantes. Con mucho gusto. Y todos a sentarnos bien derechitos, 90 grados, ojalá con descansapiés, y a cuidar la salud de la columna, que finalmente es la que nos sostiene literalmente el resto de nuestro organismo. Terminamos Sana que Sana, mañana seguiremos hablando de temas de salud. Vamos a hablar uno relacionado con la sangre, las porfirias. Pocos se conocen, pero existen. Y por eso mañana en Sana que Sana será nuestro tema central. Recuerden que tenemos estos dos productos de nuestro canal Televid que ustedes pueden solicitar a domicilio al 322-9050 opción 1. Son la Virgen Pileta y los dípticos de las madres. 322-9050 opción 1. Terminamos Sana que Sana. Feliz resto de día para todos. Mañana juntos aprenderemos sobre las porfirias. Chao.